Marcos, sí, capítulo número 9, verso número 14, nos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud, una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. El escenario, mi amado hermano, que Jesús justamente se encontró era de una manera como que continua a lo que él ya había experimentado previamente, obviamente con 3 discípulos. Usted recordará que Jesús se encontraba en un monte alto orando, y de pronto tuvo una transformación delante de 3 de sus discípulos, Jacobo, Pedro y Juan. Cuando vamos, y acompáñenme al Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 9, Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, nos dice el Señor en el verso número 37, ¿sí? Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió, dice ahí, al encuentro. Y queridos hermanos, retornando a Marcos capítulo 9, versículo número 14, esa multitud que estaba en la parte baja de ese monte, estaba totalmente alborotada. Todos quienes estaban presentes esperando justamente el retorno de Jesús, se encontraban disputando, peleándose, entre los unos y los otros. Y cuando me refiero entre unos y otros, me refiero entre los discípulos de Jesús y el pueblo alborotado, y junto al pueblo, metidos entre ellos, escribas que estaban, como se suele decir, metiendo candela en el escenario para poder encontrar, de qué manera acusar a Jesús. Todo esto porque alguien había llevado a un hijo para que pudiera recibir la libertad a su ataque demoníaco. Dice la Biblia en el versículo número 15 que cuando le dio la multitud a Jesús, dice: enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Verso 16. El que dice, él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Es decir, ¿por qué pelean con ellos? No se refiere a la multitud ni a los escribas. Jesús le está hablando a sus discípulos. Les está hablando a esos que se quedaron, diríamos, en la parte baja del monte, y que de alguna manera se habían puesto a la par de la multitud para pelear o para contender delante de ellos. Usted sabe muy bien, mi querido hermano, por la palabra, que la palabra de Dios no es razón para disputar, no es para contender, sino más bien para poderla recibir y ser edificado por el mensaje de la palabra. Mis santos hermanos, pero las circunstancias se habían presentado de una manera muy diferente, y ahora los discípulos estaban en una batalla, diríamos, verbal frente a esa multitud. Jesús les responde en el verso 16 y les dice: ¿qué discuten o qué disputan con ellos? Y el verso 17 nos declara: y respondiendo uno de la multitud le dijo: maestro, traje a ti. Vaya viendo bien cada expresión de la que habla este hombre. Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu, dice ahí, mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y también dice, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Mi amado hermano, era evidente hasta cierto punto, o comprensible entre la multitud, que enfermedades asociadas con espíritus malos, fuese algo de pronto hasta normal en medio de esa sociedad. Mas sin embargo, lo que no era normal, era la forma en la que se había llevado a cabo este suceso.
La Escritura nos narra en el versículo número 17 que un hombre de entre esa multitud le dice a Jesús que él le había llevado a él, a Cristo, a ese muchacho para que lo libertara. Ahora, la Biblia no nos dice en esta parte si este hombre quiso imponer a los discípulos o a Jesús mismo que se le haga una sanidad o un milagro en este hombre o en este muchacho que estaba atormentado por un demonio. Pero la prepotencia o la falta de humillación era notoria. Mi querido hermano, usted como ha podido también analizar en otros textos bíblicos, cuando un hombre estaba en necesidad, sea propia o de algún familiar, siempre se manifestaba, mi querido hermano, la humillación de por medio para rogarle a Jesús que le concediera un milagro. Pero este no era el caso. De manera adicional, mi querido hermano, acompáñeme al Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 17, Evangelio según San Mateo, capítulo número 17. En el verso 16 nos lo declara: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Verso 17. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación, hablándole a toda la multitud, claro está, incrédula. ¿Y cómo más la cataloga Jesús? Y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dice ahí, acá. En el Evangelio de Marcos, capítulo número 9, versículo número 19, corrobora las mismas palabras. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahora, la incredulidad es lo que el Señor cuestiona. Versículo número 19. Oh generación incrédula. ¿Qué es la incredulidad? Es la falta, mi querido hermano, es la falta de fe o la falta de creer, en algo o en alguien. Jesús ya se había manifestado en medio de los judíos como el enviado de Dios para traer salvación al pueblo. Pero era evidente también que el pueblo no le recibía, el pueblo no le aceptaba. Recuerde las palabras del mismo Jesús en otros estudios que se han realizado: porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero querían las dádivas que él podía brindarles. Ahora, esto es algo muy curioso, mi amado hermano, en el contexto bíblico. No querían recibir a Jesús, pero sí querían recibir sus beneficios. No querían aceptarlo como el Mesías, como el Salvador, pero sí querían recibir los milagros, querían recibir las sanidades, querían recibir, diríamos, las dádivas para que ellos puedan ser saciados. Y santos hermanos, el que recibe a Jesús debe de recibirlo primeramente a Él y luego todo lo que Él te pueda brindar. Tú no puedes, mi amado hermano, simplemente recibir de Él los beneficios sin recibirlo a Él mismo. De hecho, los beneficios salen sobrando si no recibes al dador de esos beneficios. El hombre debe de tener fe en Cristo y no en lo que Él pueda hacer, mi amado hermano. Porque el que lo recibe a Él, de seguro también como añadidura, recibirá todos los beneficios que esto conlleva. La Escritura nos narra pues en el versículo 19 que Jesús comparó a esa generación como una generación falta de fe en Él. ¿Hasta cuándo, dice ahí, he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. En el versículo número 20, la Escritura añade: y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu, es decir, el que estaba en el muchacho, vio a Jesús,
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ahora, sí, esto es diríamos así, muy frecuente entre los milagros que hacía Jesús. Que el enemigo se mostrara de una manera escandalosa para ser el centro de la atención, ¿sí? O el centro del espectáculo en el momento, ¿sí? En sí mismo de la obra, ¿sí? O del milagro que habría de acontecer. Recuerde, mi querido hermano, que Jesús estaba ahí, sus discípulos estaban ahí, y una gran multitud juntamente con escribas también se encontraban ahí. La Escritura nos narra en el versículo número 21, luego de que el demonio apareció manifestando todo este espectáculo, Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Mi amado hermano, aquí hay algo sorprendente. Dentro también de los infantes pueden bien, mi amado hermano, manifestarse espíritus demoníacos. Muchas veces solemos decir: no, si él es un niño, él es un alma todavía que no está percibido de las cosas. Pues déjeme decirle que en el caso de este niño, el demonio desde temprana edad ya le había poseído, se le había introducido y lo tenía atormentado, sí, desde muy temprana edad. Jesús, por eso asombrado de esta situación, le pregunta al padre del muchacho: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Es decir, que desde niño, de acuerdo al verso número 20, desde niño este muchacho sí se revolcaba, echaba espumarajos. Y hay algo adicional, mi querido hermano, que también otro pasaje bíblico contribuye a las manifestaciones del demonio en esa tierna edad. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 17, ese mismo padre argumenta, sí, lo que le acontecía a esa criatura. En el versículo número, Evangelio según San Mateo, perdón, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Evangelio según San Lucas, capítulo número 9. Versículo 42. Leamos desde el verso, sí, del versículo 30 y 37 para tomar toda la ilación de la lectura. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá, dice, a tu hijo. Verso 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Cuando vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo número 9, versículo número 22, nos dice: y muchas veces le echen el fuego y en el agua
¿Para qué, mi amado hermano, lo echaba el demonio? Obviamente cuando tomaba posesión, para matarle. Pero le dice el Padre, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mi amado hermano, manifiesto está el corazón del padre del muchacho cuando éste le dice, pero si puedes hacer algo. Mi amado hermano, Cristo bien lo puede hacer. Cristo tiene el poder para hacerlo. Cristo, de hecho, mi querido hermano, desea que todo hombre recibiera de Él todos sus beneficios, entre ellos el primero y el más grande, la salvación. Que si Cristo quiere que tú seas sano, claro que quiere que seas sano. Que si Cristo anhela y desea que tu hogar sea transformado y que se vayan los pleitos, que se vayan las luchas entre ustedes, por supuesto que el Señor lo quiere. El asunto es con qué fe te estás acercando a Jesús. ¿Con qué fe, mi amado hermano, estamos de alguna manera invocando aún su nombre en nuestras oraciones? La acción de este hombre, de este padre, mi querido hermano, es de sorprender. Cuando él viene a Jesús, le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús, viendo la incredulidad, recuerda lo que Jesús le había anunciado a la multitud: oh generación incrédula y perversa. Mi amado hermano, estos adjetivos calificativos no eran palabras tiradas al azar. Él sabía que ese padre y la multitud entera estaba ahí sin fe, se encontraba ahí sin una verdadera confianza en Jesús. Y mucho más al ver que los seguidores de Jesús no habían podido echar fuera de ese niño o fuera de ese joven al demonio que le atormentaba. En el versículo número 23, por esa respuesta que le da el padre, le pregunta a este hombre y le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es. Pero ojo, no nos salgamos del contexto. Mucha gente dice, hermano, yo creo que porque lo digo, así va a ser. Ahora, Jesús no habla de tener fe en la fe. Jesús habla de tener fe en Él. No nos confundamos. Una cosa es tener fe en Cristo y otra es de tener fe en la fe. ¿A qué me refiero? Hay quienes pueden decir porque proclaman algo, así el Señor tiene que hacerlo. Mi amado hermano, una cosa es que yo confiese algo sobre el nombre de Jesús y otra cosa es que yo me aferre a mi propia fe para que Dios se obligue a hacer lo que yo quiero. Es como que un niño, él teniendo, diríamos, en pleno conocimiento de que sus padres siempre le permiten sus caprichos, el niño dice, yo quiero eso, y él tiene fe de que eso se lo va a dar el papá. Pero no porque el papá en sí mismo se lo quiera dar, sino porque el niño está encaprichado de que si no le da eso, no se mueve de ese lugar. ¿Sí me está entendiendo? Eso es tener fe en la fe. Y Dios no quiere que tengamos fe en la fe, sino fe en Él. Amén. Fe o credulidad completa en Cristo Jesús. Mi querido hermano, Cristo le dice a este hombre, si puedes creer, pero no en ti, sino en mí. Si puedes creer que yo lo puedo sanar, de seguro al que cree en mí, todo le será posible. Porque recuerda con qué palabras se acerca este hombre a Jesús. Señor, le dice, acompáñame al verso número 22. Pero si puedes hacer algo, eso es decir, bueno, puede ser que sí, como puede ser que no. Sí, es verdad, Señor, que yo te estoy pidiendo por esto, pero por si acaso no lo vayas a poder hacer, pues dame otra opción de salida. Mi amado hermano,
Él lo puede hacer. Él lo quiere hacer. El asunto es, ¿tú lo crees? ¿Tú tienes la plena seguridad de que Él lo hará? En el verso número 23 Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Veamos qué manifiesta el padre de este muchacho. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ahora, ¿creía o no creía? Analice el texto. Verso número 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Mi amado hermano, recuerde, yo analizaba en una oportunidad de manera muy breve que hay varias formas de creer. Para ello, mi querido hermano, le invito a abrir su Biblia. Vayamos por un momento en un acto, muy popular dentro de los evangelios. Acompáñeme, por favor. En el momento mismo de la resurrección de Jesús. Un segundito. Vamos un momento, mis amados hermanos. Déjenme ubicar el texto primeramente. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 16, Evangelio según San Marcos, déjenme ubicar el texto, capítulo número 16. Aleluya. ¿Quién vive, mis santos hermanos? Aleluya. Bueno, Marcos 16, lean, versículo número 1 en adelante. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Verso 2, léalo por favor. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron.
Verso 7. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ahora, mi amado hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo número 20, conociendo este contexto, Evangelio de Juan, capítulo número 20. Versículo 1. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, y aquí voy a entrar en materia, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, eso es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Verso 3, léalo por favor. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, es decir, ¿quién? Juan, que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Verso 5, léalo por favor. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Verso 7. Verso número 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y dice ahí, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Ahora, ¿por qué he hecho leer este pasaje bíblico? Mi amado hermano, en el caso del hombre que va donde Jesús y le dice: Señor, creo, pero al mismo instante le dice: pero ayuda a mi incredulidad. De una misma manera, en el escenario del Evangelio de Juan, capítulo número 20, podemos ver las tres clases de fe que pueden haber. La primera, acompáñeme por favor al versículo del capítulo 20 de Juan, versículo número 5, donde dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos, dice ahí, puestos allí, ¿sí? Pero no entró. Ahora, ¿de quién se habla en ese versículo? ¿De quién? ¿Cuántos habían ahí en ese momento? Dos personas, pero había también una tercera. Recuerden, mi amado hermano, el contexto bíblico. Alguien fue y les dijo, sí, que Jesús había resucitado, de acuerdo a lo que se leyó en el Evangelio de Marcos, cuando se le dice: anda y diles que he resucitado, o ha resucitado el Cristo. Versículo número 3, lea por favor. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahora, Juan dice en el verso 5, si le queremos ya poner un nombre, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no, dice ahí, pero no entró. Ahora, el término ver en ese pasaje bíblico tiene una connotación, mi amado hermano, muy similar a la fe de creer. De
hecho, en este texto bíblico del verso 5, verso 6 y verso 8, en las tres partes donde está puesto la palabra vio, vio y vio, tienen tres significados diferentes en el griego, pero uno solo en el español. En el español, para usted ver es simplemente observar algo, pero en el griego la palabra ver, que también es sinónimo de creer, tiene tres diferentes significados. Y le doy el primero. Cuando dice en el verso 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos, se utiliza el término griego plebei. Vaya apuntando si ha traído, si de pronto algo donde anotar. Este término, mi amado hermano, plebei, sí, significa ver y considerar. Sí, vaya viendo este primer concepto. Ver significa ahí ver o considerar. En el versículo número 6 dice ahora: luego llegó Simón, Pedro, tras él, y entró en el sepulcro, y dice que él también, ¿qué cosa? Y vio los lienzos puestos allí. En el griego la segunda palabra está escrita como keurei, Q-E-U-R-E-I, keurei. Esto significa, mi querido hermano, observar, pero prestando atención. Recuerde la primera, que significaba ver o considerar. Como cuando una persona simplemente de pronto puede asomar la cabeza por la puerta de la iglesia y dice: uy, está lleno, y irse, ¿verdad? Ve y inmediatamente saca un análisis muy rápido y dice: está lleno, y se va, pero de pronto adelante puede ver apuesto, ¿verdad que sí? En el segundo, es un sinónimo también, sí, en cuanto a la palabra ver, significa keurei. Aquí se observa, pero se observa prestando atención. Pero hay un tercer término en el verso número 8, donde nos dice: entonces entró en el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, es decir, que volvió a entrar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Seguro? Entonces también dice, entró también el otro discípulo que había venido primero, dice ahí, ¿a dónde? Al sepulcro, y vio, dice ahí, y creyó. Ahora, ¿quién era el otro discípulo que había entrado primero? ¿Quién? María Magdalena. Ella también era discípulo de Jesús. Recuerde que Jesús no tenía aún solamente discípulos varones, también tenía discípulos mujeres. Muchas mujeres servían a Jesús. Mi amado hermano, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, pero ahí dice, y vio, pero también dice, y. Ahora, este término ver, en este pasaje, en el griego se lo escribe como eiden, E-I-D-E-N, eiden. Aquí, mi amado hermano, el ver significa ver y creer con el corazón. Ver y creer con el corazón. En estos tres términos de ver, recuerda el primero, ¿cuál era? Plebei. El segundo, keurei. Y el tercero, eiden. En el último, este último discípulo entró y aceptó por la fe, porque no había visto a Jesús, simplemente vio la tumba vacía, pero al ver creyó que estaba vacía porque Cristo había resucitado. Mi querido hermano, cuando vamos al Evangelio del cual estamos analizando en esta noche, Evangelio de Marcos, capítulo número 9, versículo número 24, este hombre le dice a Jesús, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo: creo, pero ayuda a mi
incredulidad. Este creer, mi querido hermano, no estaba considerado como el creer de fe, sino simplemente como el creer, pero no con el corazón, sino una creencia de conceptualización. Un concepto que nunca se llevó a la práctica. Por ejemplo, usted, mi querido hermano, ha podido recibir en clases, dentro de las aulas, sí, en sus escuelas o en sus colegios, o aquellos que han tenido el privilegio de pronto de pasar por una universidad, una gran cantidad de conceptos. Y dentro de esos conceptos, usted muchos de ellos no los entiende, pero los memoriza y se los toma en una prueba. Usted simplemente lo que hace es pasar el concepto del libro al cuaderno, sí, o a la hoja del examen. Y usted podría decir, bueno, estudié, memoricé y lo di y saqué buena nota. Pero si alguien le dijera a usted que llevar ese concepto a la práctica, y si usted tuviera la convicción de que el concepto llevado a la práctica realmente se puede comprobar, entonces usted diría, bueno, eso es un proceso largo que a mí me tocaría hacer varios intentos hasta poder obtener el resultado. Mi amado hermano, ¿qué es lo que quiero decir? Muchas personas, si vienen a Jesús simplemente bajo un concepto, bajo una nomenclatura, diciendo, sí, es verdad, Jesús es el Hijo de Dios y es verdad, Él tiene poder para transformar al hombre, Él tiene poder para sanar, pero solamente en el concepto. Porque cuando la enfermedad golpea, se olvida el concepto y directamente dicen, sí, pero hay que ser realistas, dice la gente. Y en el concepto del ser realistas, ya desmerecen a Jesús, el poder que Él tiene y la acción que Él puede obrar en medio del hombre. Dice, sí, es verdad que yo creo en Dios, pero igual, por si acaso, igual yo tengo que tomar mis medidas, y hace, ¿verdad?, su planificación. Mi amado hermano, el padre de este muchacho le dice a Jesús, verso 22, recuerde, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora recordará también, mi amado hermano, que ya los discípulos de Jesús habían fracasado en el intento de libertar al muchacho del demonio. Mi amado hermano, este padre bajo ese parámetro le dice a Jesús, si puedes, haz algo. Versículo número 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, diría cualquiera, cuando él observó que los curiosos venían en gran cantidad, recuerda, ahí había una multitud que se encontraba disputando ¿con quiénes? Con los discípulos, y entre ellos los escribas de la ley, habiendo, mi amado hermano, tenido un espectáculo previo al ver que los discípulos de Jesús, cuando le llevaron a este muchacho que echaba espumarajos y el demonio se manifestaba y ellos reprendían y ellos oraban y nada pasaba. Mi amado hermano, estos sí, fueron de alguna manera un desprestigio para el mismo Jesús. Recuerda que el Señor les había dado órdenes a los discípulos diciendo que vayan, prediquen y que sanen a los enfermos y que expulsen a los demonios. ¿No recordará acaso cuando ellos fueron comisionados por Jesús y luego regresaron gozosos diciendo que en su nombre se sujetaban aún los demonios y que en su nombre muchos habían recibido sanidades? Mas sin embargo, ¿qué había acontecido ahora con este muchacho? ¿Por qué no pudieron expulsar el demonio de este joven? Todo esto, mi amado hermano, ocasionó un gran tumulto y muchos venían a observar si Jesús todavía poseía el poder que tanto sí, que tanta fama le había dado. Verso número 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo
y sordo. Al parecer el muchacho no tenía la facultad ni de oír y por ende de hablar. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ahora, Jesús fue muy preciso a la hora de expulsar a este demonio. Este espíritu demoníaco, tal cual como el Padre lo había testificado, de tiempo en tiempo venía a él, se le introducía, sí, lo hacía prácticamente trapos y luego se iba dejándolo moribundo. Versículo número 25. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Verso 26, léalo conmigo por favor. De modo que muchos decían, mi amado hermano, la multitud estaba golpada. Y cuando el muchacho cayó, la Biblia dice que cayó como que si estuviera muerto. Y yo me imagino que la multitud debió haber dicho, uy, lo mató. Los discípulos no pudieron y él tampoco pudo hacerlo. Mi amado hermano, pero ahí estaba el Hijo de Dios. Ahí estaba el Salvador del mundo, el cual el Evangelio dice que él había venido para deshacer las obras del diablo. Ahí estaba, mi amado hermano, el autor de la vida. Pero Jesús, ¿qué hizo frente a esta acción? Tomándole de la mano, le enderezó. ¿Y qué hizo el muchacho por su parte? Y se levantó. Mi amado hermano, es necesario hacer un paréntesis. La Biblia no narra cómo es que el demonio llegó a entrar en ese niño. Tal cual como lo confesó su padre. Desde niño lo atormenta. Pero algo es seguro. Hay que tener cuidado con nuestros niños. Porque el demonio bien puede influenciar o puede introducirse en sus vidas. El demonio, mi querido hermano, no respeta edad, no respeta clase social ni posición económica. Si alguien le deja la puerta abierta, él se introducirá y traerá maldición, traerá destrucción sobre la vida de quien lo posee o de quien lo influye. Muchas veces, mi amado hermano, los padres y las madres no se explican cómo sus hijos de un momento a otro cambian en su personalidad. Cómo de un momento a otro su carácter se transforma, se llenan de ira o comienzan a demostrar una actitud de rebeldía en extremo. Y ellos dicen, no sé qué le está pasando a mi hijo. Mi amado hermano, no le digo con esto que esos cambios se deban a los demonios. Pero sí le puedo advertir que nuestros hijos necesitan atención de sus padres para evitar el riesgo de que ellos se vean influenciados por un demonio. Un padre debe de cubrir a sus hijos en oración. Debe de cubrirlos por medio, sí, de la protección de nuestro Dios, cubriéndolo con oración, cubriéndolo con la palabra, instruyéndolo en el temor de Dios, para que su vida no sea un recipiente del espíritu maligno, sino un recipiente del Espíritu Santo. Así como una criatura puede llenarse del poder de Dios, también puede llenarse de espíritus demoníacos. Si usted cree por la fe que usted es templo del Espíritu Santo, ¿por qué no creer también que alguien en desobediencia pudiera llegar a ser una casa, pero de demonios? Mi amado hermano, hay que tomar en cuenta de qué se están llenando nuestros hijos cada día. Hay muchos padres que han dejado la crianza y la vigilancia de sus hijos y se los han encomendado a un televisor. Hay quienes han encomendado la tarea de supervisión a una pantalla de televisión, a un monitor de una computadora. Hay quienes han relegado, mi amado hermano, sin la responsabilidad de cuidar de los suyos y les dan la libertad que ellos le piden sin tener ningún tipo de supervisión.
¿Cómo caminan nuestros hijos, mi querido hermano? ¿Quiénes son el círculo social de nuestros pequeños? ¿Cómo están creciendo? ¿De qué se están llenando? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Quiénes le rodean? ¿Sabes quiénes son sus amigos? ¿Les conoces sus nombres? ¿Sabes cómo ellos viven? Cuando te piden permiso, ¿conoces a la casa donde ellos van a ingresar? ¿O salen simplemente con toda libertad y regresan cuando ellos quieren a su pretexto de que ya vengo, voy a estudiar? Mi amado hermano, no podemos dejar puertas abiertas con nuestros hijos. Así como el Señor quiere llenar nuestras vidas, el demonio también quiere buscar vidas para subyugarlas en la esclavitud, mi amado hermano, sí, de la enfermedad o de la maldición, como en esta noche. Con esta criatura, el demonio tomó posesión de él. Jesús, dice en la Escritura en el versículo número 27, le tomó de la mano, le enderezó y se levantó ese muchacho. Versículo 28. Y sale la pregunta de quiénes. De los discípulos. Recuerda que ellos habían tenido una gran discusión a consecuencia de ese milagro truncado. Quiero, antes de leer el verso 28 del capítulo 9 de Marcos, dirigirme al Evangelio según San Lucas, capítulo número 9. Lucas capítulo número 9, verso 42 y 43. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Verso 43. ¿Cómo reaccionó la multitud? Y todos se admiraban de la grandeza de ¿quién? De la grandeza de Dios. Mi amado hermano, sí, adicionalmente, el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Evangelio según San Mateo, capítulo número 17. Verso número 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Verso 19. Ahora sí. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Amén. Ellos se preguntan. Ahora recuerde, ¿de dónde venía Jesús toda aquella noche? ¿Qué venía haciendo, mi amado hermano? Jesús había ido ¿a qué? A orar. Jesús se había ido a llenar del poder de Dios, mi querido hermano. El Señor, al igual que cualquiera de nosotros, en su humanidad necesitaba llenarse del poder de Dios. Mi amado hermano, Jesús nunca se descuidó en su vida de oración. Él no solamente, diríamos así, se autoglorificó diciendo: yo soy el Hijo de Dios, no necesito orar y yo puedo expulsar a los demonios. No. Él dijo: yo soy el Hijo de Dios, pero también soy el Hijo del hombre. Y como hombre necesito buscar presencia de Dios, intimidad con mi Dios para llenarme de ese Dios. Amén. Dicho esto como una especie de preámbulo al texto del verso número 19,
Y viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, primer punto, y esto es importante considerar, cuando a veces no vemos, por falta de nuestra fe y por falta de nuestra búsqueda, no vemos el poder de Dios. Jesús les dice, primeramente, por vuestra... ¿qué cosa? Ahora, esto es importante. Dice, por vuestra poca fe. No les dijo que no tenía fe. Les dijo que la fe que tenían no era lo suficiente. Mi amado hermano, y yo quiero compararlo con un, diríamos, con un sentido, no tanto con un sentido, sino con un sentimiento. Una esposa sabe y le afecta que su pareja, en este caso su esposo, sí, no la ame lo suficiente. Una esposa puede llegar a tener ese discernimiento, de decir, bueno, mi esposo sí me ama, pero no me ama como yo lo amo. Amén. Alguien puede llegar a reconocer y a sentir la falencia de la intensidad del amor en una relación. Y pregunto, cuando falta amor, no digo que no hay, pero cuando falta amor, ¿trae o no trae problemas en la relación? Sí. Por ejemplo, la falta de intensidad de pronto de mantener una relación viva hace como consecuencia de que el hombre, por ejemplo, no sea detallista. Y al faltar detalles con la esposa, la relación, no digo que se pierde, pero se va resquebrajando. Amén. Ahora, esto en el escenario, vuelvo y repito, de lo sentimental, llevándolo al aspecto de la fe. Mi amado hermano, podríamos llegar a tener fe, pero no en la medida que Dios quisiera encontrarla. Y el problema de mucha carencia en la fe, mi amado hermano, es por la falta de búsqueda. Recuerda que el fuego se aviva cuando se le está echando continuamente los elementos necesarios para que la llama siempre se mantenga en su gran intensidad. Si tú a una llama que has prendido, si no la estás constantemente alimentando, si de combustible, o de los elementos para que arda, ¿qué pasa con la llama? Comienza a extinguirse y está a punto muchas veces de desvanecerse, de apagarse. Mi amado hermano, el problema de la fe o de la minoría o de la falta de fe se debe muchas veces hasta en la parte, diríamos, de la búsqueda, que nuestra oración comienza a disminuir. Cuando un hombre comienza a disminuir en la búsqueda, en su falta de oración, en su falta, mi querido hermano, de lectura de la palabra, en su falta de involucrarse con su Dios, la fe comienza a menguar. Usted no me dejará mentir. Cuando usted más busca, más confianza tiene en Cristo. Cuando usted más busca, le tiene mayor, mi amado hermano, confianza de que Dios está ahí y que no lo va a abandonar. Pero cuando se aleja de Él, usted mismo comprueba en su vida que se siente vacío, se siente desprotegido y que usted está expuesto a cualquier tipo de peligro por la falta de búsqueda. Jesús les dijo a ellos: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, es decir, la medida que yo quisiera que tengas, porque recuerda que sí la tenían, pero no en la medida o en la intensidad que Jesús la quería encontrar. Pregunto, cuando tienes hambre y llegas a tu casa, o cuando tienes sed, una sed incontrolable, y te metes de pronto al refrigerador y agarras la jarra y oh sorpresa, existe de pronto un simple bocado de agua, ¿cómo se queda tu cuerpo? De hecho, la sed se hace descontrolada. Pero cuando está la jarra llena de agua, bebes y te sacias por completo. Mi amado hermano, imaginemos a Jesús
que viene sediento a querer buscar de ti, sí, lo que tanto tú has ido cosechando. Y oh sorpresa, al meter su mano en tu corazón, ve que la medida de tu fe está disminuida. Y con eso, mi amado hermano, de pronto quieres ejercer o quieres servir así de disminuido. Mi amado hermano, no hay cosa mejor y más grande que servir a Dios con un cántaro lleno del poder de Dios. Cuando la vida del hombre está llena, sí, del Señor, mi amado hermano, nosotros transmitimos de hecho fe a los que no tienen fe. Al ver, mi amado hermano, nuestra seguridad, al ver, mi amado hermano, nuestra credulidad en el poder del Señor. Imagínate que alguien te invite a orar por un enfermo y te dice, bueno, está bien hermano, yo voy, pero si se muere, te dice, no me va a echar la culpa. Mi hermano, yo no he visto por la Biblia que a Jesús se lo haya invitado y Jesús diga, bueno, vamos a ungirlo para ver si se va de una vez. Yo sé que la tradición, sí, de la área religiosa de nuestro entorno, cuando invita de pronto a un sacerdote, él va a ungirlo, pero para que se vaya. Pero un creyente, mi amado hermano, va con la esperanza de que llevamos en Dios vida, y donde está la enfermedad debe de irse para que entre la sanidad del Cordero de Dios. Mi amado hermano, la Escritura nos narra, pues en el verso 20, que Jesús les dijo a sus discípulos, ha sido pues por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, que es de hecho la semilla más pequeña, diréis a este monte, y yo me imagino que señaló el monte donde él venía orando, diréis a este monte, pásate de aquí allá, es decir, muévete de un lugar a otro, y dice, y se pasará, y nada os será. Recuerda, si tu fe está depositada en Cristo, y ojo, si tu fe está en el nivel que Dios quiere que esté, nada será imposible. Nada. Pero hay algo adicional. Jesús no solamente les dijo el mal por el cual no se había podido llevar a cabo este milagro o esta liberación, pero también les dijo cuál era la cura a ese problema. ¿Cuál era la cura? El verso número 21 lo dice. Pero este género, sí, o este tipo de liberación o de expulsión, dice, no sale. Ojo, primer punto. Eso no es que usted dice, bueno, le voy a dar un gotero, unas pastillas al médico, lo voy a encerrar un mes y se va a curar. No. Alguien que está atormentado por un demonio, sí, si no está, mi amado hermano, diríamos con la autoridad de Cristo sobre su vida, ese género, dice la Biblia, que no sale. Recuerda que la lucha del creyente no es contra carne y sangre. Verso número 21 dice, pero este género no sale, pero en Dios sí sale. Dice, si no, o salvo. ¿Con qué, llamado hermano? ¿Cómo se aumenta la fe que Dios quiere que tengamos para que todo pueda ser posible? Con oración, dice ahí, y en otras versiones bíblicas tan solamente dice con oración. Y tiene de hecho mucha concordancia. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno a la larga es lo mismo. Porque cuando uno ayuna, lo hace con el único, exclusivo, diríamos así, motivo de ¿qué? De venir a orar. El ayuno no es dejar no comer. El ayuno es de privarse de alimento para llenarse de oración. Que solamente que reserva un tiempo para ¿qué? Para involucrar más su vida, sometiéndola así a la comunión con el Señor. Ese género no habría
medida de esa ley, mi amado hermano, sino con las condicionantes con que Jesús ya había prefijado. Jesús, como había pasado toda aquella noche orando, buscando el rostro de Dios, fue a la mañana siguiente, vio el tumulto que se había hecho a consecuencia de una liberación malograda. Él apareció en el escenario, confrontó a sus adversarios, sí, pudo dar una palabra de esperanza a un padre que la había perdido. Ante su presencia el demonio quiso hacer un espectáculo, él lo reprendió y el demonio salió, y ahora estaba dando las directrices a los suyos para que puedan saber hacer en el momento indicado todo lo que el Señor les había ordenado. Mi amado hermano, este poder todavía está latente. Esta fórmula sí es tan vigente y tiene su eficiencia tal cual como la tuvo en los tiempos de Jesús, porque la Biblia me enseña y me dice que cosas mayores haremos por medio de Él. Pero el Señor se mueve, mi amado hermano, cuando puede ver en sus discípulos en la medida de la fe que Él quiere encontrar en nosotros. ¿Cómo está nuestra búsqueda, mi querido hermano? No digo cómo está nuestra fe, cómo está nuestra búsqueda. Un creyente que busca, un creyente que ora, un creyente que está constantemente buscando los atrios de Dios, llenándose de su palabra, llenándose en la oración, es un creyente que nunca, mi amado hermano, perderá la medida de su fe. Siempre se mantendrá fervoroso y no hay problema, mi amado hermano, si alguien pide tu auxilio, tu socorro, siempre tendrás algo que dar, porque aquel que tiene de él, mi amado hermano, podrá emanar, sí, pero de aquel que no tiene nada será un recipiente vacío, y alguien que está vacío no podrá saciar la vida de los demás. Por eso es que nos dice, cuando vamos, mi querido hermano, al Evangelio de Mateo en el capítulo 17, para concluir, refiriéndose a la parte final de la gente, en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 9. El Señor nos dice: cuando Él entró en casa, verso 28, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Tú quieres vencer, mi amado hermano, las huestes del maligno, que tú sabes que están atacando, sí, o están tratando de atacar a los tuyos. Sométete más en oración, introdúcete más a buscar de Dios, y yo te aseguro que Él peleará tus batallas y tú serás más que vencedor en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Gloria sea a Cristo. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor,